Quiero que te ayude para que... No, dame que yo no hago. ¿Vos querés ver así? Es lo mismo. ¿Así o querés ver todo solo? Está bien así. ¿Así está bien? ¿Algunos prefieren así o otros prefieren ver solo? Es lo mismo. Saber que tiene la diapositiva que sigue. Ah, no hace falta igual. No hace falta, bueno. ¿Quieres abrir? Cappuccino, latte, cappuccino, vainilla. Ah, yo 6 tazas, un cappuccino me tomaría. ¿Qué vamos a conseguir? Y no la de las cucharitas, mira. Así nosotros, hola. Así nosotros también vemos desde acá, digamos, la diapositiva que sigue, no hay problema. ¿Están viendo también lo que sigue? Claro, ¿Cómo es eso? Configuración de no sé. visualización. Bueno, ahí les va a dar. Bueno, el primero es, ahí está. Ahí. Ahora sí, genio Nachito. Gracias. Nachito lo sabe todo. No, yo creo que hay cosas. Acá hay Son que Esa es la razón esencial. Estoy pidiendo una derivación de Magdalena, un vino hipotenso con algo. Bueno, miren que está grabando. Ah, bueno, empiezo. Hipotenso con Hola, Andrea. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ya todos me conocen. Hoy no vamos a hablar del tema nodoso como estaba en la agenda por un cambio de fecha, así que vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. Esto por ahí ya todos lo saben porque alguna vez lo vieron cuando uno hacía pediatría, pero está bueno por ahí repasarlo. Bueno, tenemos que saber que el crecimiento es un fenómeno que es cuantitativo, complejo, a través del cual los individuos aumentan el tamaño desde el huevo embrionario hasta la adultez, ¿sí? En cambio, la maduración es un proceso que es cualitativo, ¿sí? Lo que cambia es la calidad de las células y los tejidos, por lo cual los diferentes tejidos adquieren su capacidad funcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy distinto. El ejemplo más claro es la pubertad, ¿sí? Que se da en la adolescencia, ¿sí? En cambio, el crecimiento es por ahí más de número de células, de cantidad, y la maduración es esa misma célula que va transformándose. Es importante saber que el crecimiento no es homogéneo, no todas las células crecen igual, ¿sí? Fíjense que todos los bebés son cabezones y hasta el perímetro cefálico no se mide todo el tiempo, ¿sí? Se mide hasta los 3 años y después ya se mantiene estable. Es continuo versus discontinuo, uno va creciendo todo el tiempo, pero tenemos etapas donde no creces y otras donde creces mucho más, que son las fisiológicas. Un bebé en el primer año de vida crece un montón, en la pubertad creces un montón, y después hay momentos a veces que por una enfermedad o algo uno puede tener el crecimiento. Así que es continuo versus discontinuo, ¿sí? Y armónico, ¿sí? Y esto es un grafiquito viejo de Morano, ¿sí? Que es un libro que todos hemos leído, que muestra bien cómo, fíjense, el cerebro aumenta exponencialmente, el crecimiento, y después se detiene, el tejido linfático hace lo mismo, y el reproductivo se mantiene sin crecer hasta los 12, 13 años, dependiendo, a partir de los 9, 8 en las nenas, hasta la adultez y la adolescencia, ¿sí? Y fíjense, la línea negra es el crecimiento general de todo el cuerpo, que es parecida a la pendiente que tiene la curva de talla de los pacientes, ¿sí? Que hay un crecimiento en los primeros 2 años un montón, después crecen poco y después en la pubertad vuelven a tener otro empuje de la pubertad, de la talla. ¿Cómo evaluamos el crecimiento de un paciente? Bueno, con las medidas antropométricas, que son peso, talla, perímetro cefálico, circunferencia de brazo y pliegue cutáneo, que son más por ahí para el nutricionista o más para investigación, ¿sí? Pero no en la práctica clínica de ningún pediatra, ¿sí? ¿Y de qué depende que un chico crezca? De 3 factores. De la genética que tengan los papás, ¿sí? Y acá siempre es importante, que ahora vamos a recordar cómo se calcula la talla genética, pero si uno tiene un papá bajo o una mamá baja, hacer esta cuenta no tiene mucho sentido. Si vos tenés una mamá que mide menos 1,50 o un papá que mide menos 1,60, que es lo que se dice como talla baja en la adultez, esta cuenta te va a dar baja y vos podés decir que el chico crece bien o que está creciendo dentro de su rango, y no, por ahí los papás tienen una patología no diagnosticada.
¿sí? Así que cuando los papás son bajos, la talla genética no es tanto tan importante hacerla porque uno quiere que el chico crezca bien igual, ¿sí? Del medio ambiente donde este chico crece, esto, bueno, por suerte no se ve tanto, pero antes se veía un montón en chicos con deprivación psicosocial y que los adoptaban y hacen un catch-up terrible del crecimiento, bueno, y la interacción entre las tres cosas. Bueno, ¿cómo medimos los pacientitos? Bueno, el peso, siempre acordarse que es sin ropa, esto un poco en pandemia por ahí cambió y empezamos a medir por ahí con ropa y a descontar, pero bueno, la teoría es medirlo sin ropa, balanza para bebés hasta 15 kilos, que más o menos hasta el año y medio, bueno, limpiar bien la balanza, usar pañitos, y la talla en el pediómetro acostado hasta los 4 años y parado a partir de los 4. Si bien las últimas guías y si uno lee, ya las curvas de las OMS por ahí están hechas a partir de los 2 años con los chicos parados, pero la realidad es que es difícil medir un chico de 2 añitos y que te mantenga el pie abajo y que no te duele las rodillas o que no levante los talones. Entonces, en la práctica, hasta los 4 añitos acostado y a partir de los 4 ya es parado, ¿sí? Y el perímetro cefálico, bueno, importante que la... Esa es la marca que está en la tabla, ¿verdad? Sí. No, la marca de la tabla, que hay como una ranurita, es la mezcla que se hicieron de las curvas de la Jarraga, que son las argentinas nuestras, y la mezcla de la OMS. Pero la OMS no tiene hasta los 18 años, la OMS tiene los primeros 5 años. Entonces, ahí cuando hay una mosquita. La mosquita es por la mezcla, la fusión de la OMS, que es hasta los 2 añitos, y después las nuestras. Las curvas viejas nuestras, creo que son las que puse acá, no tienen esa muesca, porque es la que usaba el hilo verde viejo. Pero no tiene nada que ver con esto de medir acostado y parado a partir de los 4. Y el perímetro cefálico, bueno, sabes que tienes una cinta métrica que no se extienda, si se usa mucho la de costurero, se estira y te mide mal, ¿sí? Bueno, y saber cómo medirlo, ¿sí? Que es en el borde superior a las órbitas, hasta la prominencia occipital en la parte posterior, ¿sí? Y lo ideal sería que las medidas sean siempre con la misma persona, porque yo tengo un par de pediatras que ya sé que medimos igual, entonces me sirve por ahí su medición, pero con otros por ahí no, o por la cinta que tienen es otra, o porque el tallímetro es otro, o porque yo estiro más que otros, que algunos pediatras. Bueno, ¿qué son los percentilos? Los percentilos son puntos estimativos de una distribución de frecuencias que ubican. ¿Quién está en el piso? Todos. Bueno, voy a internar un nene, bueno, que tiene autismo, pero que se está llenando todo el cuerpo de hematomas. No tiene fiebre, no tiene nada. Puede ser algo hematológico, tiene algunas petequias, pero los hematomas... ¿Qué va a suceder? Ioma. Una púrpura, Así tendría que llamarlo a... Sí, hay que preguntarse, puede internar ese paciente. A ver si hay gamma, ¿no? Si hay gamma globulina y todo. Así que no lo internas hasta que se No pueda. sé si púrpura o habría que llamarlo a Sergio Gómez, porque yo la última Yo te vez... pido, por favor, si el paciente no apura, que le pides un hemograma y que todos estamos parados. Pero si es una hemofilia, no vamos a tener hemograma. Yo la última vez tuve un paciente así, era hemofilia. No, pero yo necesito saber si el paciente está para que lo peguen o para que... Si querés pedir el hemograma, pedí el coagulograma también. Pedí el coagulograma y con plaquetas y ahí decidimos, pero no lo intentamos hasta que sepamos si lo vamos a poder hacer. Bueno. Gracias. Ana, Bueno, entonces, ¿qué son los percentilos? Son puntos estimativos de una distribución de frecuencias que ubica una persona o un niño determinado por debajo o por encima de ellos, ¿sí? Entonces, el valor que divide la población en un 50% es el percentilo 50. Entonces, yo cuando le explico a la mamá qué significa que un chico esté en el percentilo 10, es que si ponemos 100 nenes de que nacieron el mismo día, si tiene peso en percentilo 10, hay 10 de 100, hay 10 más delgados y 90 más gorditos, ¿sí? Lo mismo que la talla. El percentilo 50 es la mediana, no el promedio. Muchas veces Bueno, un punto de un percentilo aislado da un valor recontra limitado. A veces a mí me llegan los pacientes por talla baja y no me traen la libreta, entonces yo lo veo y está en el percentilo 10, y lo que importa es saber cómo venía ese chico hace un año atrás. Si estaba por debajo del percentilo 3, este chico no creció mal, pues estaba en el 50, y ahora bajó al 10 puede tener algo grave o algo endocrino o otra cosa, ¿sí? Entonces, el análisis de crecimiento debe realizarse teniendo en cuenta todos los percentilos, tanto en peso y talla, el perímetro cefálico, y en lo posible recuperar datos de meses o años anteriores. Entonces, la relación peso-talla es una cuentita que relaciona el peso para la talla del paciente y el percentilo 50. Entonces, ¿cómo se calcula? El peso actual que tiene el paciente en kilos por 100 sobre el peso
en el percentilo 50 para la talla que tiene este paciente. Entonces vos tenés que buscar la curvita de talla, ver cuánto sería el peso que tendría que tener en el percentilo 50 y sacar la cuenta, que es la adecuación, para ver si el peso está relacionado para su altura. Se considera que es normal si la cuenta da entre un 90 y un 110%. Si da más de 110 es sobrepeso, si da menos de 70, 80 es un déficit moderado y entre 80 y 89 es un déficit leve. Y acá también lo que usamos nosotros es el índice de masa corporal, ¿sí? En chicos más graves. Bueno, dentro de las curvas que uno tiene para valorar crecimiento y desarrollo, bueno, tenemos las nacionales, que es el librito verde, que es re completo, ¿sí? Están las internacionales, que son las de la OMS, que lo que tiene de bueno es que en los primeros años de los nenes esos son muestras de chicos, no aleatorias, sino son chicos seguidos con lactancia exclusiva materna, tienen todas las condiciones de crecimiento y desarrollo adecuadas. En cambio, las nacionales es de toda la población, ¿sí? Después, bueno, las adaptadas de jarrada modificada, que son las que usted decía, que uno ve esa ranurita, porque se mezclaron las de la OMS en los primeros años y después las nuestras. Y después saber que existen curvas específicas para síndrome de Down, síndrome de Turner, para parálisis cerebral, y hay otras curvas más, ¿sí? Las de síndrome de Down yo uso las dos. Si hay chicos que crecen re bien, uso la nacional. Y si el chico cae por debajo, le muestro a mamá las dos curvas. ¿Qué es la recanalización genética? Bueno, es un proceso por el cual un chico puede cambiar de percentilo hacia arriba o hacia abajo según la genética que tenga, ¿sí? Ocurre entre los 3 meses a partir de los 6 meses hasta los 3 años, ¿sí? Por eso se acuerdan cuando uno habla de hormona de crecimiento, que uno le indica cuando te falta hormona, o se puede indicar cuando tuviste un retardo de crecimiento uterino y no recanalizaste. Entonces se espera hasta los 3, 4 años que puede pasar la recanalización. Hace unos años la hormona se daba en un RCU que no hacía catch-up a partir de los 4. Ya las últimas normas, ya a partir de los 3, si el chico sigue bajito, se podría indicar tratamiento, y es por esto, ¿sí? Cuando el chico hace recanalización genética para arriba, nadie se preocupa. El problema es que también puede existir para abajo. Puede haber chicos que tengan una mamá que tenga una lactancia con una leche con mucha grasa y que crezcan un montón y después bajan y recanalizan para abajo, entonces ahí sí sirve mirar el rango genético y por ahí es una recanalización genética. Pero bueno, igual hay que estudiarlo igual, porque por ahí crece mal por otro motivo, ¿sí? Pero la recanalización genética ascendente no preocupa generalmente a nadie, pero cuando es por ahí descendente, sí. Entonces ahí sí hay que mirar la talla de los papás. Bueno, acá cuando el nene, ¿qué significa tener catch-up o compensar? Si un paciente se enferma por algo, puede transitoriamente detener el crecimiento, ¿sí? Y después que se recuperan de la anoxia que tuvieron, recuperan. Eso es un catch-up, ¿sí? A ver, porque siempre que tenemos patología, lo primero que perdemos es peso. Sí, y la talla es lo último. Se pierde lo último. Sí, sí, primero afecta el peso y después la talla. Salvo la corticoterapia intensa, ¿sí? El paciente con corticoterapia no crece nada en talla, en cambio en peso crece un montón, ¿sí? Por el efecto del corticoide. Bueno, estas son las hojitas que usamos para hacer el desvío estándar. Para poder calcular bien qué es el puntaje Z o qué es el desvío estándar, están estas tablitas que están hechas por... Esta es de peso. Fíjense que tenemos dos hemidistribuciones, inferior y superior. ¿Cuál vamos a usar? Depende. Si el chico está por debajo del peso promedio, la inferior. Si el chico está por arriba, la superior. Entonces, ¿cómo se calcula? Si el chico tiene 10 meses, miro, el chico pesa 9 kilos, digo, bueno, 8.7 menos 9 dividido el desvío estándar, ya sea inferior o superior según el peso que tenga, y con eso calculo el desvío estándar. El desvío estándar sirve porque decimos talla baja o bajo peso por debajo del -2, pero no es lo mismo estar a -3 que -4 o -2,1. ¿Sí? Entonces, para ir viendo si está cuán mal o cuán bien está, el desvío estándar es un punto más exacto. Entonces, ¿cómo se calculaba? Ya sea, se puede hacer con peso y talla. El peso del paciente menos el peso real para esa edad, menos el peso de la talla que tiene en el percentilo 50, sobre el desvío estándar inferior o superior. Eso pueden ser los dos. ¿Y qué se considera normal? Hasta 2 desvíos. O sea, más o menos el percentilo 50 es 0 desvíos. No, más o menos no, es el percentilo 50 es 0 desvíos. El percentilo 3 es -2 y el percentilo 97 es +2. Entonces, todos los pacientes que tengan o más de +2 o menos de -2 son talla baja o bajo peso, depende de lo que estemos mirando. Y fíjense en este grafiquito que hay todo, bueno, esto no sé si es ¿Y peso. cuál sería, Andrea, la ventaja de calcular el score en lugar de mirar la talla y ver si está entre 3 y 97? Si no está dentro de la curva. Si no está dentro de la curva, le tienes que poner un número y poder compararlo con el control pasado. Un chico con talla baja que está a -2,4 y vos lo controlás a los 4 meses y está a -2,1, está mejorando. Claro. ¿Sí? Si está a -2,4 y después lo volvés a medir a -3, y el chico puede tener algo
Bueno, el crecimiento en talla, fíjense, esto es la curva de arriba es la de talla, fíjate que no está la mosquita porque estas son sacadas del librito viejo, y abajo está la velocidad de crecimiento. Esto un poco con la primera diapo que mostramos, que en el primero, fíjense, en los primeros 2 años, crecemos más o menos de 15 a 18 centímetros en un año. Después uno baja la velocidad de crecimiento entre 5 a 10 y después en la pubertad de vuelta uno vuelve a crecer. Y estas zonitas que están acá, esta y esta, son para los maduradores lentos o los maduradores rápidos. Y más o menos, yo siempre digo, un chico que crezca, fíjense acá 4 centímetros por año, algo fácil para un pediatra, si un chico crece 4 centímetros por año, siempre está mal. Más o menos para tener un número y acordarse. ¿Cómo calculamos el rango y el blanco genético? Bueno, aquí ya hablamos de que el rango depende de la talla de los papás, pero hay que corregirla según el sexo que tenga el paciente. ¿Sí? Si el paciente es una nena, yo tengo que feminizar la talla del papá. Y si el paciente es un varón, tengo que masculinizar la talla de la mamá. ¿Sí? Entonces, calculamos, una vez que calculada la estatura, se suma y resta 8,5, depende del sexo. ¿Sí? Si es una nena, le resto a la talla del papá 8,5. Y si es un varón, le sumo a la talla de la mamá 8,5. Eso sería como masculinizar la talla materna o feminizarla. Y, bueno, Una obviamente... consulta, ¿viste en el PRONAP de este año que pasó que te decía que a los nenes les sumabas restabas 10 y a las nenas 9? Sí, No sé sí. eso de dónde lo sacaron, digamos, porque yo No, siempre es lo mismo, 8,5. yo uso 8,5, pero las guías nuevas de la SAT dicen 10. Pero sí, puedes usar el que vos quieras en realidad. Pero sí, depende del país, va cambiando esto también un poco. No está mal que le restes 10. Y te va a quedar un rango mucho más amplio. Y para ver que ahora hacemos un ejemplo y es un montón. Y obviamente, chicos, si los papás son adoptivos, esto no sirve. Sí, no, entonces, ¿cómo calculamos en las nenas? La estatura de la mamá, más masculinizamos la del papá, así que le restamos 12,5, vos me decías 10, ¿que leíste? no, en lugar de 8,5 te decía que para los nenes 10 y para las nenas 9. Está bien. Sí. Pero para masculinizar y feminar, para el resto siendo igual. 12. Sí, 12,5. Perfecto. Entonces, si yo tengo una nena, tengo que poner la altura de la mamá y la del papá la tengo que feminizar. ¿Cómo? Le resto 12,5 y lo divido por 2, es el promedio de eso. Si es un varón, tengo la altura del padre y la de la mamá la masculinizo. ¿Cómo? Sumándole 12,5. ¿De dónde sale este 12,5? Y más o menos la diferencia en talla de mujeres y varones. Fíjense que todos los varones son 12 más o menos, en promedio 2 centímetros más altos que las mujeres. ¿Sí? Esta es la tuya. Y el blanco genético es el rango más o menos 8,5 o 10, como dijo la doctora. Bueno, y ahora vamos a hablar de velocidad. ¿Qué es velocidad? Bueno, velocidad viene igual que de la física, ¿sí? Es distancia sobre tiempo. Entonces, es la diferencia en centímetros. Se puede hacer también en peso, pero se usa más en talla. La diferencia en centímetros entre dos estaturas tomadas en 2 mediciones y en un intervalo de tiempo en años. Se pone, para graficar una curva, es en años, ¿sí? Pero no es que yo tengo que esperar un año para que el paciente, para poder hacer la cuenta. Entonces, ¿cómo calculamos la edad decimal? Bueno, acá hay un ejemplo. Para calcularla tenemos que conocer primero la edad decimal del día que fue tomada la primera fecha y la segunda fecha. Por ejemplo, 20 de febrero de 2003, ahí puse el día de mi cumpleaños, no me acordaba. Por ejemplo, la nena, si medía a los 8 años y 11 meses, tengo que hacer la edad decimal, que es 8,94 años, que ahora les enseño con la tablita a hacerlo. Y el día 1 de febrero medía 112. A los 9 años y 4 meses, que tenía 9,4 años de edad decimal, el 25 de julio, 120 centímetros. Ahí tengo las 2 edades de la nena y las 2 tallas. Lo más difícil para ustedes por ahí es pasar la edad decimal, que ahí entra esta tablita. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, el 1 de febrero, que es mi primer talla, 112, tengo que restarle la edad, la fecha actual del año que vi a la nena, menos la edad decimal de cuando nació. Y ahí saco la edad decimal justo del control de esta nena, ¿sí? Entonces, en la calculadora yo lo que tengo que poner es el año, por ejemplo, si estoy ahora en el 2024 y quiero buscar la fecha de hoy estamos 1 de marzo, hoy sería
para sacar la edad decimal, 24, que es el año, coma, 1 de marzo, fíjense que da 162. Y a eso le resto la fecha de nacimiento de la nena, ¿sí? Que se fue hace 10 años atrás, sería 2014, la fecha de nacimiento pongo 14, punto, la fecha que nació la nena, que era 20 de febrero, 137, y ahí me va a dar la edad decimal, 9.4 a 12 años, ¿sí? Y esto es para hacerlo exacto, en la práctica la edad decimal no lo hacemos en la edad, ¿sí? La diferencia de estatura es fácil, cuánto mide ahora y cuánto medía antes, que eran 8 centímetros. Entonces esta nena creció 8 centímetros, ¿en cuánto tiempo? 0,47 años, ¿sí? Algo fácil, si uno cita a un paciente regularmente, más o menos en la misma época, es saber que cada mes es 0,08. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si los controles los hacemos generalmente cada 4 o 6 meses, si uno hace la cuenta, 0,08 por 6 te da 0,48 años. Entonces vos tendrías que hacer la diferencia de altura que tenés de tus dos controles dividido 0,48. Y si lo hacemos justo, van a ver que da muy parecido. Les vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Hoy es 1 de marzo del 24. Busquemos una fecha de hace 6 meses. 15 de agosto del 23. Entonces, si lo hacemos con la tablita, fíjense, sería 24, que es el año, coma, 1 de marzo dijimos 162, menos 23, que era la otra consulta del año. Busquemos 15 de agosto, justo acá. La tengo. Está tapada, esperen que la busco en. Pero quiero que vean que tantos números por ahí, con este 008 se ponen los casos de. No se corre, si baja la pantalla no corre el cuadrito ese. Ah, no sé si lo puedo correr. Y si fuera, por ejemplo, en el consultorio, que hay que hacerlo más rápido, viste que está la aplicación esa de la SAP, el SAP móvil. También, sí, yo Ahí tenés que todo abrir. lo manual. Sí. Fíjense, bueno, acá lo corrimos. Dijimos 23, dijimos 15 de agosto, yo puse cualquier fecha, chicos. 15 de agosto sería 23.619. Entonces, para sacar el intervalo que pasó en estas dos consultas que acabamos de inventar, es 24.162 menos 23.619. Fíjense que me dio 0,54 años. Y si hiciéramos la cuentita de 0,08 por mes, decimos de agosto a marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son 7 meses. Yo hago 0,08 por 7, me da 0,56. Fíjense que es casi lo mismo. Entonces, para ustedes, está bueno que sepan de dónde sale, ¿no? Y cómo hacerlo bien. Pero algo más práctico es hacer la diferencia de talla que tenés en tu control sobre el tiempo. De hecho, 008. Yo los cito generalmente que vengan siempre al mismo tiempo, entonces ya le uso el 008, muy fácil. Pero por ahí con 15 diferencias, fíjense que yo puse 15 días de diferencia, que es bastante, y me da casi lo mismo, en 0,5, 0,4 no te va a cambiar mucho la velocidad. Bueno, entonces la velocidad, ¿para qué sirve? Para ver si un chico está creciendo bien o está creciendo mal, ¿sí? Entonces, si la velocidad de crecimiento, a esto sí confunde, porque uno cuando está acostumbrado a ver cualquier curva, decimos normal es percentil 50, por debajo del 3 está mal, o por debajo del 97 está mal, y en velocidad no. Si en velocidad es normal, se encuentra en el percentilo 25 y 75. ¿Sí? Si un chico crece en el percentilo 310, no está creciendo muy bien. ¿Sí? Si crece en el 90, ojo, que puede ser una pubertad precoz, por ejemplo. Entonces, toda desaceleración en la velocidad de crecimiento o desviación por debajo del canal, bueno, indica que no estoy creciendo bien. O sea que en velocidad el desvío estándar es más chico. Sí, no hay curvas para el desvío estándar de velocidad. Sí, en los trabajos, pero no tenemos en el libro verde de la SAP para poder hacer desvío, no. Ahí es sí o sí con la curvita esta. ¿Sí? Que estaría bueno, ¿sí? Porque cuando lees trabajos de hormona de crecimiento ponen desvíos. Sí. No sé si la calculadora de la SAP, que yo la verdad que yo soy más de las antiguas, sí tiene para calcular el desvío de velocidad. Por ahí lo tiene. Las chicas que están más cancheras. Bueno, el cálculo de velocidad es lo más útil para determinar la normalidad de un crecimiento. El intervalo adecuado es de 4 a 6 meses.
no conviene en periodos muy chiquititos, porque si encima uno le suma, que por ahí hay error de medición, o que se movió o algo, entonces de 4 a 6 meses es lo ideal. ¿Sí? ¿Y qué es normal? Percentilo 50. ¿Qué es patológico? Si un paciente crece por debajo del percentilo 3, está mal. Si crece en menor al 10, tenés que esperar para ir 2 controles seguidos. ¿Sí? Bueno, esto ya algo dijimos también, fíjense que es normal. En el primer año de vida dijimos que crecían un montón, 24 centímetros por año que es un chico. Entre el segundo y octavo, y en el segundo año de vida decae a 8 centímetros por año, el tercer año 7, de entre los 4 y 9 años, entre 4 y 6 centímetros por año, hasta el estirón, y cuando pegas el estirón creces de 9, 10, 12 centímetros por año. Por eso hoy le decía que más o menos, si les da cuenta les da menos de 4 centímetros por año, siempre está mal. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando viste que te dice el intervalo normal para medir, que son 4 o 6 meses, y te dice que Sí. si son 2 años es por debajo del 10, ¿serían 2 mediciones consecutivas o que pasaron 2 años entre una medición y la otra? Tiene que ser, acá puse 2 años. Si es, claro, menor al percentilo 10 en 2 años consecutivos, sería que fueron, por ejemplo, si viene a control anual, que en 2 años se mantuvo Lo que por pasa es debajo que del 10. el control anual es mucho. Sí, Dos para controles consecutivos. Sí, serían 2 controles. Yo porque no veo un 2 tipo controles por año. mínimos. Sí. Sí. Lo que Está te bien. quiere decir es, si vos lo citás hoy, a los 3 meses te creció, por ejemplo, 5 centímetros por año, que es percentilo 10, los podés esperar 4 meses más y controlar. Si 2 veces tenés 2 velocidades, pero no en 2 años. 2 años es un montón. Está bien. Esto está, no, lo puse mal. Son 2 No, controles. pero dice eso en la bibliografía también, 2 años. Que entonces como que te da duda. Es medio Sí. como mucho, para mi Sí. gusto. Lo debo haber sacado de la bibliografía, pero ahora mirándolo es como mucho tiempo. Gracias. La bibliografía debe ser, porque está el libro verde, sepan, está hecho para nenes sanos. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí Claro. un chico sano, lo que te quiere decir es que si te creció en el percentilo 10, por ahí no significa que todo paciente que crece en el percentilo 10 tenés que estudiarlo. ¿Sí? Claro. Pero como consejo del endocrinóloga es, si te crece menos de 4 centímetros por año, cítalo a los 4 meses de vuelta. Te vuelve a crecer 4 centímetros por año, laboratorio. ¿Sí? Perfecto. O me ven, las dos cosas. Sí. Bueno, esto ya quedó claro, que crecemos un montón el primer año, después detenemos el crecimiento y después de vuelta en la pubertad. Y estas son gráficas para ver, bueno, fíjense, la primera que es de niña, es una nena con talla baja, porque claramente está por debajo del percentilo 3, pero ahí te sirve lo que hablamos hoy, hacer el desvío, porque yo quiero saber si este puntito es menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, ¿sí? Si no, vos acá, si no haces el desvío, lo único que puedes decir es por debajo del percentilo 3, y no sabes cuánto. A eso hay que ponerle un número. Pero fíjense que viene creciendo paralela a la curva, ¿sí? Entonces acá sí te interesa ver el rango genético de los papás y pedirle una edad ósea, ¿sí? Porque si la edad ósea está atrasada, la nena crece bien y la mamá tuvo la menarca a los 14 años y el papá fue un madurador lento, esto podría ser un caso de una maduradora lenta. O sea, cuando vos ves una tabla como esa, que dice que dice líneas, Ahí, él dice 1, que crece por debajo del percentilo 5 o 3, pero siempre paralelo. Vos podés inferir que la velocidad está conservada. la velocidad está conservada. ¿Sí? Entonces una nena que crece bien, pero que tiene talla baja, entonces ahí tenés que ver el rango genético de los papás, ¿sí? Y la maduración de la pubertad de los papás, ¿sí? Y le pedís una placa. Si la placa está acorde, ojo, porque el madurador lento el madurador lento es un nene que crece por debajo de la curva, o no, a veces son percentilo 10 y lo pasan 90, con la edad ósea atrasada, con buenas velocidades de crecimiento. Yo te aprovecho para que lo digas ahora o al final, cuando vos quieras. ¿Qué consideras que deben tener en la historia clínica todos los pacientes que se internan? Peso y talla, Y el percentilo que corresponde, sí. entre paréntesis. Si no son bajos, bueno, yo les pongo la talla del papá porque está bueno, porque a veces tenés un chico en percentilo 3 y decís, ay, qué bien, y lo mirás al papá y miden un 90 a los dos. ¿Sí? Pero todos los chicos que ingresan a la clínica deberían tener peso y talla, peso, talla y el percentilo. Al percentilo que corresponde. Si está en percentilo normal y los padres no están normal, por ahí no hace falta que calculen el desvío. Y yo lo calculo porque es parte de lo que yo hago, pero por lo menos el percentilo. Y si está por debajo de la curva, hacer el desvío y ver, da un dato previo y la talla de los papás. Fíjense, el número 2 es una nena con talla baja, pero fíjense que yo ya sin hacer velocidad, ya sé que la velocidad de crecimiento de esta nena es pésima.
¿sí? Entonces tiene una nena con talla baja, con velocidad de crecimiento anormal. Fíjense, el número 3, que está puesto en varones, es un nene con talla normal. Fíjense que la primera talla es percentilo 50, un poco por arriba, pero después empieza a crecer mal. Entonces, si este paciente lo internaste vos hoy, yo no sé si uno tiene tiempo para hacer todo, ¿no? Pero si vos este paciente lo internás hoy por una neumonía y ves que está en el percentilo 3, y por ahí pensás que está creciendo bien. Y si mirás la libreta y ves cómo estaba hace 2 años, este chico algo tiene. Está bien que tiene. Es una talla normal, porque todavía no cayó en la curva, pero con un crecimiento pésimo. Es parecido al caso 2, lo que pasa que es parte de un valor más alto. Entonces, este se te puede escapar si vos no mirás libreta o no mirás. Este no se te escapa porque es bajo. Este es el que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y después fíjense en los puntitos rojos en varón. Este es un pacientito que está por debajo de la curva, pero con buen crecimiento, y cuando uno va a mirar los puntitos, yo acá en los puntitos rojos en talla final puse el rango genético. Está en el límite inferior de su rango genético. Yo a ese paciente también le pido una edad ósea para ver si puede ser, y pregunto a ver cómo son los papás. En cambio, el azul también está ya baja, pero creció mal, y fíjense que está creciendo muy por debajo del rango genético de los papás. Así que ese chico tiene algo. El rojito ya lo vimos, el azul ya lo vimos, vamos al verde, el color verde es un nene con talla baja, que pareciera, acá pusieron velocidad lenta, en realidad, si uno mira la pendiente, la velocidad de crecimiento parece ser normal, porque está pegadita siempre igual, pero los papás son más altos. Entonces este chico puede tener una enfermedad celíaca, un Crohn, algo gastrointestinal, un hipotiroidismo, un déficit de hormona de crecimiento, un hipogonadismo, dependiendo de la edad. Ese chico hay que estudiarlo. Y ahora vamos a hablar un poco de maduración. Cuando está por encima también, digamos, del rango genético también. Porque Sí. hay muchos nenes que vienen, viste, acompañados con los papás que son bajos y los nenes son gigantes. Entonces, pero no se los estudia a todos, viste. No sé. No se lo Sí, bueno, habría que... Sí. Yo ahí pregunto cómo son los abuelos, cómo son los tíos, ¿sí? Porque Claro. por ahí el papá tiene patología y las familias son todos altos. ¿Sí? Claro, y los pares no, justo. O el papá tenía lo de la hormona de crecimiento hace pocos años relativamente en Argentina se trata o en el mundo. Entonces hay un montón de adultos bajitos que tenían patologías. ¿Sí? Claro. Bueno, y la maduración, lo que más usamos para valorar la maduración es la edad ósea. Hay atlas hechos con tobillo, con la parte del cuerpo, que yo nunca los vi, no los uso. El que uso es el de la mano y muñeca izquierda, que es un atlas viejísimo, que está hecho con chicos de Londres, así que en unos momentos se tendría que rever, pero bueno, en el mundo se usa ese atlas. Después se los paso si quieren, porque está bueno, yo tengo un power porque generalmente cuando uno pide edad ósea, los informes todos dicen acorde a la edad. Sí. Ayer vi 3 acá en el consultorio que decía acorde a la edad, pero ahí la familia se cuelga porque leyeron el informe que estaba bien, y cuando yo la voy a mirar eran nenas de 8 años con una edad ósea de 11. Así que realmente estaban mal informadas. Cosa que me parece un horror porque en el interior no. Toda la gente que viene del interior, los informes son más acordes. A ver, pero ¿por qué decir se equivocan? Yo creo que ni las miran ni ponen la edad que ponen acorde a la edad, sinceramente. No compara con el Atlas. No, porque hay... Pero es gravísimo. Es grave, sí. ¿Y qué me pasa a veces, por ejemplo, para recetar hormona de crecimiento, a veces las obras sociales te piden el informe del radiólogo, no les sirve el informe que hago yo. Entonces yo tengo que hacer una nota, que el informe está mal hecho, les doy la placa y que la analice el auditor. Claro. Después pasa, el atrás está bueno, que es un power, que está bueno para que lo tengan. ¿Sí? Ah, ¿y está digitalizado los atlas? Yo tengo un power, Ah, buenísimo. que me lo dieron una vez en un congreso de la SAP, así que después se los dejo. Ah, gracias. Sí, que está bueno. Sí. Bueno, ¿qué vemos en la maduración ósea? Vemos la progresión de los huesitos en huesitos, y hay varios métodos. El atlas de Greenwich y Pye, el que más usamos, que es el que les voy a mandar, ¿sí? Que tiene desde 0 hasta los 18 años. Después hay numéricos, que está bueno, yo a veces lo he usado en un paciente que tiene la edad ósea medio disociada, pero te lleva por ahí como 1 hora hacerlo, ¿sí? Y hay otro nuevito, no es tan nuevo, que lo hizo Guimarães acá en La Plata, que es, porque el numérico es de 20 huesos. Vos tenés que contar 20 huesos y le das puntaje y sacás justo la edad ósea. Bueno, Guimarães hizo uno con 5. Es un librito que está, ese también se lo tengo en casa, después se los doy al que le interesa esto, está bueno. En la práctica más fácil el atlas,
¿no? Para comparar por la practicidad. Pero bueno, existen más específicos. El de 20 huesos, que está bueno, el de Guimarães, que aparte está bueno porque es un librito con dibujitos sencillos, no son placas. Te muestra el tamaño y la forma, y vos le vas dando puntaje, y según el puntaje estimás la edad ósea. Bueno, y la maduración sexual lo vemos con la pubertad, con los estadios de Tanner, ¿sí? Con las relaciones segmentarias, que esto ya es más para el endocrinólogo o el genetista, porque no todo el mundo tiene el banquito para medir talla sentada y parado, ¿sí? Pero hay también curvas de eso, ¿sí? Bueno, y hay la maduración química con laboratorio que se usa solo en investigación. Bueno, lo hormonal para ver la pubertad, ¿no? Pero bueno, esto es como repasar todo lo que estuvimos hablando. En el primer periodo de infancia temprana, la velocidad de crecimiento es alta, ¿sí? En el útero, los bebés, piensen que en un bebé está en la panza 9 meses y mide 0 y nace con 50 centímetros. Así que tiene velocidad de crecimiento mayor de 50 centímetros por año. ¿Sí? Es rápida y acelerada. Aceleradísima. ¿Sí? Después es rápida, pero desacelerando. Sí. Y con mucha maduración de las células y diferenciación de las células, ¿no? Entonces, tenemos una desaceleración hasta los 2 añitos, más o menos de 40 centímetros por año hasta 14 centímetros por año, y está determinada más que nada acá por las condiciones del útero, cómo van a ser bebés, si la mamá tuvo un buen embarazo, si tuvo retardo de crecimiento uterino, si la placenta estaba envejecida, ¿sí? Y de lo que la mamá le da para comer, obviamente, ¿no? Y acá, ¿qué interviene en el primer periodo? La insulina y los factores, la hormona de crecimiento. En la niñez, bueno, se superpone un poco con la etapa anterior, comienza a mitad del primer año hasta los 18 meses. Ahí hay un crecimiento paralelo a los percentilos y una velocidad a partir de los 4 añitos de 4 o 6 centímetros por año hasta que empieza la pubertad. Acá volvemos a repetir que menos de 4 está mal, ¿sí? En esta etapa está modulado por la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea, ¿sí? Por eso es fundamental, si el chico crece mal, pedirle un perfil tiroideo. Igualmente, en la primera etapa no se nos escapan los hipotiroideos gracias a la pesquisa. Y en la pubertad, bueno, en la pubertad es importante porque adquirimos la talla definitiva, ¿sí? Depende de la hormona de crecimiento, pero también de las hormonas sexuales, ¿sí? Es el momento del pico del estirón. La talla final no solo depende de la máxima velocidad de crecimiento, sino de la talla previa al momento inicial del estirón. Y eso es importante, porque pubertad precoz, no hemos hablado, pero es cuando una niña empieza con el desarrollo mamario, acelerar la maduración antes de los 8. Y un varón es pubertad precoz cuando cambia el testículo de 2 a 4 antes de los 9. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero toda nena que empiece la pubertad entre los 8 y los 9 es temprana. No es una patología, ¿sí? Pero hay que ver la progresión, porque una talla para empezar el botoncito mamario y poder garantizarnos que la paciente va a medir unos 50 mínimo de talla final es 1,30. Y hay un montón de nenas, si uno mira el percentilo 25 de los 8 años, es 1,20 y pico. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una nena que es percentilo 25 o el percentilo 10, que no es baja, pero empieza con la pubertad a los 8 años y medio, y no mide 1,30, y si tuvo un retardo de crecimiento uterino, las nenas con retardo de crecimiento hacen un empuje más rápido y menor, ¿sí? Crecen menos después de la menarca o en la pubertad. Entonces esa es otra cosa a tener en cuenta en pubertad. No solamente cuándo empieza la pubertad, sino con qué talla arrancan, ¿sí? Entonces un varón te quedas tranquilo si arranca más de 1,35, 36, y una nena más de 1,30. Bueno, es posible un cambio de percentilo, como en los primeros años, porque pegás el estirón, ¿sí? Y dura más o menos este empuje de la pubertad 2 añitos, ¿sí? Y después que vos pegaste el estirón, hay un crecimiento remanente, pero no es tanto. Si a las nenas le decimos, vos menstruás y creces de 3 a 7 centímetros. Hay un montón que crecen 3, y hay otras que crecen los 7 o 10, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la pubertad? Es la transición de ser niña a empezar a ser adulto, ¿sí? Es diferente en varones y en nenas, por eso hablábamos hoy la diferencia que es del 12,5, ahí sale porque los varones son más altos, y la nena, el primer desarrollo es el botoncito mamario, que ocurre en Argentina un promedio de 10,8 años, con un rango de 8,3 a 13. Esos son los datos nuestros. Posteriormente a esto empieza a aparecer el vello pubiano y axilar, pero puede haber nenas que menstruen sin vello pubiano, ¿sí? Siempre los papás por ahí vienen pensando que es lo mismo, y una cosa es la pubertad y otra cosa es la adrenarca, van de la mano, pero a veces vos podés tener, y si una nena tiene adrenarca y no tiene mamas, hay que estudiarla, ¿sí? El vello pubiano no tiene que aparecer antes de los 8.
Antes se decía, la menarca es un hecho puberal tardío. Sí, Si la menarca aparece precozmente, es menor, es puerta precoz. puta precoz. Sí. ¿Sabes que justo ayer viste, vinieron al consultorio dos nenas que tenían 7 años y poquito, y tenían vello axilar y habían ido porque como que tenían mucho olor, digamos. Era la consulta, pero no tenían botón mamario. En ese Bueno, ahí caso, lo que tenés que hacer es pedirle la edad ósea, ¿sí? sí, Y si realmente tiene un pelo androgenizado, hay que hacer un laboratorio para descartar hiperplasia. claro. La Sí, y causa una más de frecuente, ellas tenía alterada la velocidad, que está re alta. lo más frecuente de la pubertad en nenas es fisiológica. Ujú. Después la otra causa es una hiperplasia suprarrenal congénita, que puede ser virilizante, simple, porque empezó con la pubertad precoz, o formas no clásicas de hiperplasia. Pero hay que tener el diagnóstico, ¿sí? Porque esa nena te va a adelantar la edad 12 y te puede empezar la pubertad antes, ¿sí? Y los Bien. casos más graves, un tumor adrenal. ¿Y ahí qué le pedís? ¿Qué sería, la adenocardiotrofina o qué? Yo les pido la edad ósea y después Sí. le pido 17 hidroxi. Y Sí, si realmente me llama la atención el vellito, las 3 hormonas androgénicas: delta 4, sulfato de D y testosterona. bien. Y si tiene mamas, bueno, el LH, FSH y estradiol, que es para la pubertad, pero para la adrenarca sola. Pero la adrenarca fisiológica también te puede adelantar un poco la edad ósea a veces. Y no es patología. Entonces yo ahí, bueno, si adelanta la edad ósea, le pido el laboratorio, si el laboratorio es normal, lo voy controlando cada 4 meses para ver cómo sigue. Bien, buenísimo. Gracias. El pico de empuje ocurre más o menos a los 12 años, pero puede ser entre los 10 y los 14, depende cómo uno arranque, ¿no? Y esto es el cuadrito que está en el librito verde de la SAP, que dice, ver, más 2, en promedio en Argentina a los 10.8, pero hay un rango de 8.3 a 13.3. Estas nenas que arrancan a los 8.3 son las que hay que mirar la talla de inicio, porque no es que esté mal, ¿sí? Está dentro de lo normal, pero si mide menos 1.30, quizás haya que intervenir. El Morano decía antes que la menarca era un hecho puberal tardío y que en general aparecía que las mamas estaban en M4. Sí, del M2 a M4 pasan entre 2 y 3 años más o menos. Pero yo a todos les digo 2 a los papás, ¿sí? Pero hay nenas que por ahí empiezan el botón. La mía empezó a los 8.5, temprana, midiendo 1.28. Fíjense, la edad no era lo mejor, la altura no era la mejor, 1.28, y lo hizo lenta. Realmente menstruó a los 3 años, yo no la atrasé. A los 3 años de empezado, un mes antes de los 11. Con 1.48. Yo dije, le va a ir bien. 1.48, yo no soy alta, va a crecer 7 centímetros. No, 2, 3, mide 1.51, 1.52, me reclama que no la traté. Pero era una niña sana, con una pubertad temprana, con una predicción de talla final más o menos, porque arrancó con menos 1.30, pero que lo hizo lenta. Entonces, como la hizo lenta, yo decidí no tratarla porque no es patología. ¿Sí? Hola. Pero bueno, esos son los casos más difíciles que llegan todos los días, a quién tratar y a quién no, porque el tratamiento es invasivo, caro, y no todos lo requieren realmente, ¿sí? Entonces hay que mirar ahí si es aniñada, si entra con un bebote, depende Listo, cómo. mandaron para el piso. Listo, chao, chao. Cuando son gorditos es re difícil. Pero bueno, ahí lo que tenés que hacer es pedir la placa. Si querés pedir la ecografía ginecológica, a ver si el útero es chiquitito o no. Y si la edad ósea está adelantada y la ecogénico, por ahí me lo mandás también, ¿no? Pero si no, yo le pido el LH, FSH y estradiol y ves. Y hay muchas nenas con obesidad de años que te adelantan la edad ósea por la obesidad en sí, por haber tenido una insulina resistencia mucho tiempo. Pero también son casos difíciles, porque no sabes si es mama o grasita, porque cuesta diferenciar. Le pedís la placa a la mano y edad adelantada. Bueno, ahí les voy pidiendo el laboratorio, y son nenas que vos sabés que van a menstruar antes, porque ya de por sí ya tienen la edad ósea, tienen 8 y tienen una edad ósea de 11, y uno con una edad ósea de 12 y pico ya puedes menstruar. Bueno, el vello pubiano, fíjense que es más amplio, de 7,5 a 14, el empuje dijimos a los 12, y la menarca, el promedio de nenas argentinas, 12,5. Bueno, este es el cuadrito que ya sabemos, ¿no? Mamas 1 no hay mama, mamas 2 el botoncito, mamas 3 se opera la areola, mama 4 se despliega, ya la mama, y mama 5 la adulta, que no todas las nenas llegan. Más o menos esta transición de mamas 2 a mamas 4 y menarca pasan 2 años. ¿Qué significa que todas las nenas no llegan? No todas tienen 5. Yo no, por ejemplo. Lo mío es grasa de haber engordado. Y el vello pubiano, bueno, vello pubiano no hay, vello pubiano 2 es poquito,
vello pubiano 3 más abundante, 4, 5 y 6. ¿A qué se considera vello pubiano? También es difícil. Si el vello pubiano es, aunque sea un solo pelo, largo, enrulado, oscuro, es vello pubiano, ¿sí? Y hay un montón de nenas que a mí las mandan porque son velludas en general y lo que tienen es una pelucita. ¿Sí? Eso, si es una pelucita, no es vello, no es pubarca. ¿Sí? Es constitucional. Hay 3 que preguntar a papá, ¿vos eras peludo? ¿O cómo son los papás? Y si realmente es muy peluda, por ello hago una plaquita para ver que no esté adelantada la edad ósea. En el momento de máxima desaceleración del crecimiento se produce la menarca, o sea, vos creces un montón, menstruás y desacelerás. La edad promedio dijimos que era 12,5 de nenas argentinas, pero hay un rango, y que suele coincidir, como dijo usted recién, con mamás 4. ¿Sí? La edad de la primera menstruación se relaciona mejor con la edad ósea que con la edad cronológica. Por eso yo me preocupo cuando tengo nenas chiquititas con obesidad y la edad ósea adelantada, porque sé que van a menstruar por ahí antes. Después de la menarca, el crecimiento remanente es de 3, como me pasó con mi hija, o 7, o algunas más. Pues le preguntar a las mamás, y hay un montón de mamás que me dicen que menstruaron a los 9 y miden unos 60 y pico, así que esas personas realmente tuvieron un crecimiento post-menarca mayor. Y en los varones, los eventos de la pubertad empiezan más tarde, en promedio a los 11 añitos, con el aumento del tamaño testicular. ¿Sí? Y el tamaño del testículo que indica el comienzo de la pubertad es 4. Y uno tiene que tener el orquidómetro, ya creo que lo conocen todos, yo lo tengo acá. No se consigue fácil si lo quieren tener. Antes se fabricaba en una fundación que había en el 2 Libro, que se llama, no existe más la fundación, que es este, ¿sí? Entonces, volumen testicular 1, 2, 3 es prepuberal. Cuando empezamos el volumen testicular de 4, empezamos a 1, 2, 3 son centímetros cúbicos o es el tamaño. Sí. Y empezamos acá, que en un varón tiene que ser después de los 9, no es como las nenas, después de los 9. Y ahí sí, cuidado, el 90% de los varones con pubertad precoz es una causa orgánica, ¿sí? Así que un varón con pubertad precoz sí o sí la resonancia. Así que pasamos de 4, 6, 8, 10, bueno, hasta el adulto, que puede llegar a 25 o no, puede quedarte en 20, y el empuje, el estirón es con 8, 10, que es, bueno, que ahí es cuando puede aparecer la ginecomastia. Acuérdense que la ginecomastia es el desarrollo de una mama en un varón, que es normal en bebés, en ancianos, por la medicación que toma la gente, no porque sea normal, ¿sí? O en la pubertad. Entonces, si vos tenés un varón con ginecomastia, con volumen testicular de 8 y 10, lo más seguro que sea fisiológico, pero ahí no hay ni que estudiarlo. ¿Sí? Si esto no lo tienen, una regla bastante acerca es lo que dice acá. Si vos lo medís con una reglita y el testículo tiene más de 2,5 centímetros, lo más seguro que ya sea un 4. No es muy sensible, pero bueno, para ir para un pediatra que no tiene este collarcito, está bueno saberlo, ¿sí? Entonces, si un varón, vos lo medís el huevo, tenés que restarle la piel, así que por ahí hay que estar canchero, pero uno lo puede ir practicando. Cuando vas revisando, si mide más de 2,5 centímetros, ojo que puede ya ser un testículo 4. Y el empuje en los varones ocurre a los 14 años, entre los 12 y 16, y tiene una magnitud de 8 a 12 centímetros por año, un poquito más que las mujeres. Y al ser más tarde, miden 12 centímetros más o menos más. Entonces esto es lo mismo que vimos recién, pero en varones, a los 11 y medio empieza la pubertad, el estirón es a los 14 años, ¿sí? Por eso crecen mucho, son más altos. Bueno, este es los estadios de Tanner de varón. Bueno, esto ya lo dijimos, que el estirón en los varones era más tarde, con el aumento del tamaño testicular, con valores entre 12 y estirón, dije 8 o 10, ¿sí? Pero ya cuando están en 12 y 15, ya no les queda tanto por crecer, ¿sí? Entonces, en un varón es más difícil, porque en las nenas, vos ves el botoncito, sabes que empezó. En un varón la única manera de verlo es con el orquidómetro. Bueno, y esto ya lo dije como 3 veces, que los varones, por todo esto, de que empiezan más tarde, de que hacen un poco más alto que las nenas, miden 12,5 centímetros más que nosotras. Bueno, y para leer, yo creo que lo más lindo es el libro verde que está actualizado y está re lindo. Sí, está bueno. Sí. El de Morano es viejo, pero está bueno. El capítulo de crecimiento está bueno. Y después les paso, si quieren, el Atlas, que creo que les va a servir. Sí, el libro verde incluso se puede descargar de la web. ¿El qué? El libro verde se puede descargar Sí. de la web. Sí.
¿De qué? ¿Es una actualización de qué año ese libro? 2013, Sí, creo que no hace mucho. es nuevo. Yo me lo compré, que también se vendía. Yo lo tengo en el locker, pero digo, si no lo tienen, se pueden descargar de la web gratis. Ah, eso no sabía. Bueno, chicas, no sé si las que están lejos, ¿alguna duda? No, gracias. Bueno, les paso después. Te paso a vos Me pasó una del mención. Atlas. Yo Buenísimo. tengo del Excelente. yo tenía miedo de aburrirlas, porque por ahí es media básica. No, no. Sí. Ah, lo que voy a pedir es- Ay, sí, Se acabó la reunión. Vaya, vaya. No quiero. ahí se lo pasé a... Yo le paso a ella. Desconecto, chicas, si les parece bien. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos.